Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otro Reporte 10. Esta tarde nos honra con su presencia don Abelardo Martín. Abelardo. Buenos días, con el gusto de estar en Reporte 10. Bienvenido. Y Alberto Pérez Vaz. Alberto, muy buenas noches. Paco, muchas gracias, bienvenido. Hoy vamos a platicar con José Alberto Sánchez Nava. Él es un abogado que ha conseguido hacer defensas de ciudadanos basándose estrictamente en aquel viejo principio que señala que el gobierno solo puede hacer aquello a lo que está facultado, en tanto que los ciudadanos pueden hacer todo lo que no esté prohibido. ¿No es así, licenciado? Así es, eso atiende a una axioma de exclusión del medio de García Máinez, que lo que no está legalmente prohibido está legalmente permitido. Entonces yo creo que es uno de los aspectos fundamentales dentro del orden jurídico mexicano. Hace un par de días, a media semana, veíamos la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes. Y yo por ahí recuerdo haber leído un artículo de usted en el que se afirmaba que es ilegal que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su órgano desconcentrado Caminos y Puentes, cobre cuotas, cobre cuotas de peaje. ¿Por qué, licenciado? Mire, bueno, hay dos aspectos. Hay uno de fondo, sustantivo, y hay otro procesal. Respecto a la cuestión de las concesiones carreteras en el país, pues tenemos unas deficiencias enormes. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo del tramo carretero Armería-Manzanillo, en el que desde 1990 se constituye una concesión para efecto de llevar a cabo ese tramo carretero, y de 1990 a la fecha, ahorita ya tenemos para 60 años casi la concesión, ya se ha pagado 3 veces, sin embargo, pues han estado haciendo ampliaciones de esa concesión al margen estrictamente del interés público y del derecho. Entonces, lo fundamental en este sentido es de que hay un principio general de derecho en la cuestión de la función pública federal respecto a las concesiones. Las concesiones, en tanto que, aun cuando es un apoyo para efecto de la infraestructura carretera en el país, pues eso es obvio que se invade la esfera jurídica de los gobernados, porque a final de cuentas el costo va a cargo de la ciudadanía de una caseta. ¿Por qué es novedosa esta situación y por qué a veces hay un choque en cuanto al interés público? Resulta que en México tenemos una ley federal de derechos, que es la que me especifica de manera puntual lo que debo de pagar por concepto, por ejemplo, de infraestructura portuaria. Si yo utilizo un puerto con una embarcación, pues está debidamente fundado y motivado el uso de la infraestructura portuaria. Desafortunadamente para las carreteras no existe, es decir, no está dentro de esa posibilidad de que el Estado cobre por el uso de carreteras. O sea, no está dentro de la Ley Federal de Derechos. ¿Cuál es la mecánica que se ha utilizado y que se ha abusado? Es de que el presupuesto, obviamente, para efecto de la infraestructura carretera, pues se ha dado a la modalidad de las concesiones a intereses privados para que sean construidos con recursos que a final de cuentas ahí hay una confusión enorme, porque se han mezclado recursos públicos que pasan a privados, y luego los recursos privados después ejercen derechos sobre cuestiones eternas como es este mecanismo de las concesiones, y pues resulta que nunca terminamos de pagar una carretera, un tramo carretero, que en Colima ahorita en estos momentos pues es un conflicto ya social. La gente se dio cuenta que pues en primer lugar la anterior ley que regía la Caminos y Puentes establecía que no podía tener una concesión máximo más de 20 años, algo así. Total, que sale la nueva ley
la nueva ley y la hacen retroactiva y es ahí donde empieza el conflicto social en Colima. Esa carretera pues está a cargo de una empresa que se denomina PINFRA y pues la gente dice, ya basta. Colima es un estado muy pequeño, que la gente tiene necesidad de trabajar y trasladarse de Colima a Manzanillo, que pasa diariamente, y es un impacto muy alto estar pagando más de 100 pesos por concepto de peaje, y que es lesivo. Es decir, tenemos la opción de la carretera libre, pero pues que implica mayor riesgo y también pues es una vía alterna que quedó de las antiguas, que no es muy segura para la ciudadanía. Es muy tardado. Y es muy tardado. Aquí tenemos también un problema similar. Yo recuerdo que en la época de Gustavo Díaz Ordaz, a principios de la década de los 60, pues hubo la inauguración de las autopistas México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro. Así es. Y hasta donde yo recuerdo se nos decía que iban a ser de cuota de peaje determinado tiempo, creo que hacía unos 20 o 30 años, no recuerdo muy bien. Ya hemos pagado muchas veces esa carretera. Sí, así es. Ya llevamos casi 70 años pagando esas es. carreteras. Sí. Y aparte de que están en pésimas condiciones, sí. Estas casetas, que al final de cuentas vienen a ser una especie de retenes donde siempre hay soldados, sí. ¿No estarían violando nuestra libertad de tránsito? Claro, digo, es fundamental. Es decir, aquí ha habido una forma de financiamiento alternativo por parte del Estado, el que ha utilizado y ha abusado de la figura de las casetas de peaje, porque obviamente sí se vulnera la garantía del libre tránsito en el país, en tanto que no es un ingreso el que pagamos nosotros por concepto de peaje que esté contemplado en una ley. O sea, no está dentro de la Ley Federal de Derechos. Se encuentra dentro de la autorización que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una concesión para que yo me encuentre obligado a pagar un derecho en el que esencialmente es de tránsito. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura por la carretera pues es una obligación del Estado, por eso pagamos impuestos y tenemos ahí una sobrecarga. Tenemos una sobrecarga fiscal a final de cuentas en la que no tiene la formalidad de distribuir ese dinero y se lo entrega a un particular, pero por aspectos completamente políticos. Yo creo que a partir en este momento de que llegue el nuevo gobierno, va a tener que hacer, yo creo que a eso se refiere a una refundación del Estado respecto a la cuestión de dar un aspecto lógico y puntual a la ciudadanía respecto de qué es lo que ocurre con lo que paga por tantos servicios que están fuera del contexto constitucional. Uno se sorprende cuando viaja por otros países, no solamente de que el tránsito por carreteras federales, estatales, municipales sea sin costo. Claro. ¿Sí? Ocurre en Europa, ocurre en los Estados Unidos, que las cuotas de peaje pues son acontecimientos extraordinarios. Sí. Pero más me sorprendo yo cuando en cualquiera de las carreteras mexicanas uno tiene que esperar congestionamientos de hasta 10 kilómetros, ¿sí? O esperas de más de una hora para pasar y entregar el óvulo, pagar la cuota correspondiente por transitar por una carretera. Y un ciudadano común y corriente que va en su coche, ¿qué puede hacer ante eso? ¿Cuál es el camino legal que tendríamos que hacer? Mire, el camino legal es de que cada uno de los estados que están involucrados con una cuestión de concesión carretera, pues tiene que hacer efectivamente una especie de acción de constitucionalidad, si es vía población, o una controversia constitucional porque se afecta la soberanía de cada uno de los estados por una Secretaría de Estado. No sé si me explique. Sí. Es decir, en Colima, pongo el ejemplo porque ahorita está mucho. Está el Estado de México, que el es... Estado de México también. Bueno, en el momento en que se lleva a cabo la concesión de un tramo carretero para impulsar la inversión de infraestructura carretera, curiosamente es un acto de molestia respecto a la cuestión del cobro en sí, porque yo como ciudadano estoy pagando mis impuestos y la infraestructura carretera no depende de un lujo, porque eso es parte
del desarrollo nacional. Es decir, en tanto no se integre ese cobro de peaje a una ley federal de derechos que debe de estar autorizado en todo caso por el Poder Legislativo para fundar y motivar ese acto. El solo hecho que me retrase, que me pare, que tenga que pagar, ya implica que ese acto, aunque esté ejercitado por un privado, por un tercero, no es la trascendencia, sino que todo deviene de un documento oficial que suscribe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al otorgar esa facultad de que se moleste al ciudadano, no solamente con el cobro, sino en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí la ciudadanía pues, ya se está organizando, está visualizando, hay muchos excesos. Estamos escuchando aquí lo que es OHL y toda la cuestión del Estado de México, que es un negocio eterno y es una puerta giratoria a la corrupción en cuanto a que pues, el inversionista invierte cierta cantidad para hacer ese tramo, pero estamos condenados a que la ciudadanía lo pague por 60 años. Entonces eso yo creo que debemos de cambiar la óptica respecto de la administración pública. Y con cuotas que varíen de un mes para otro. Así es. Sin ninguna explicación. Mucho más allá de los señalamientos inflacionarios que hay en el país. A mí me preocupa ¿Cuánto cuesta un kilómetro en el segundo piso? Es que precisamente, si me permites, Paco, esa es una pregunta que yo le quería hacer, abogado. La opacidad de las concesiones que usted comenta, creo que está indisolublemente ligada también a los criterios mediante los cuales se asignan los incrementos de cuotas. Así es. Porque si tú ves, no hay un rasero que pudiera al menos tener una lógica común. En tramos muy pequeños, por ejemplo en la México-Toluca, hay incrementos de un 30%, en otros son menores y en otros se sube hasta el 60% el incremento de la cuota. Entonces no se explica uno en función de que se determina estos incrementos, porque además de pronto resulta que Caminos y Puentes hace un ejercicio de elevación de cuotas indiscriminado en el país y se anuncia que va a un fideicomiso. Así es. Entonces la pregunta es, o sea, ni siquiera está entrando a la Secretaría de Hacienda para una bolsa que pudiera determinarse en determinado momento, pues asignaciones específicas para obras en salud, educación, en fin, algún tema de estos, ¿no? O infraestructura, sino que va a un fideicomiso. Le explico. Efectivamente, ese tipo de ingreso, al no estar contemplado en la ley, se equipara a un ingreso extraordinario. Y ese ingreso extraordinario, la Administración Pública Federal tiene discrecionalidad de disponibilidad, de disponer de ese recurso. Es por eso que se constituyen fideicomisos para un fin específico. Pero quiero regresar un poco respecto a la cuestión de cuál es el criterio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cada concesión de cada tramo carretero para efecto de establecer las cuotas. Resulta que cuando se presenta el proyecto de inversión para efecto de llevar a cabo la construcción de un tramo carretero o mantenimiento, ellos presentan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un proyecto de inversión en donde están a cierto periodo proyectado la recuperación aparentemente legal del inversionista. Entonces ellos hacen corridas financieras respecto al antecedente de tránsito, porque esa es la corrida en que se proyecta a cierto tiempo y dependiendo de las tasas de interés que inciden en el capital invertido, es como la Secretaría de Hacienda empieza a autorizar, porque son ellos los que autorizan, el aumento al costo del peaje en cada periodo. Es por eso que pues, a veces en 30 kilómetros tenemos que pagar casi 200 pesos por cuestiones de peaje, lo cual es completamente injusto. ¿Cuál es la deficiencia? De que efectivamente al no tener ese cobro, un sustento de ley como un ingreso que efectivamente estamos erogando,
no es por concepto de impuestos, no es uso de infraestructura carretera, es el pago que debemos hacer por la cuestión de transitar una carretera que está hecha por un particular con la bendición oficial del gobierno federal. Esto es eminentemente federal y esto es un abuso que se está cometiendo. Muy interesante lo de la cuestión del fideicomiso, porque el fideicomiso, conforme a la ley orgánica tanto de la Administración Pública Federal como también a lo proyectado en la cuestión de egresos, el gobierno tiene esa discrecionalidad de que al margen de la ley, los ingresos que no sean parte, o sea, que no tengan fundamento legal, sino que tengan el carácter de ingreso extraordinario al Estado sin más formalidad, entonces hay una libertad y una discrecionalidad por parte del gobierno para emplearlos en cuestiones específicas. Y les voy a explicar una cosa que es muy preocupante. Por ejemplo, respecto a la cuestión de la demanda máxima facturable que hace la Comisión Federal de Electricidad como un organismo público descentralizado, pues resulta que todo lo que obtiene de manera alterna a lo que establece la ley en cuanto a la captación del costo de energía eléctrica, pues ellos no lo reportan como un ingreso directo a la empresa, sino que es parte de los ingresos extraordinarios. Una multa que porque no pagué yo, por ejemplo, la luz y me hacen un ajuste de facturación, pues un ajuste de facturación como si fuera un pagaré y no sabemos ni a dónde se va ese dinero. Está proyectado para que efecto de que esos recursos vayan a un fondo alternativo a la Administración Pública Federal. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado respecto al exceso de funciones que tiene la Administración Pública Federal en cuanto a ese tipo de ingresos que no tienen ni ton ni son desde el punto de vista legal. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, licenciado Sánchez Nava, enseguida volvemos. Sí, está bien. En un momento regresamos a Reporte 10. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Estamos con el abogado José Alberto Sánchez Nava, un especialista y sobre todo un profesional crítico de las malas operaciones o de las malas obras de sucesivos gobiernos que con tal de obtener ingresos pues atropellan todo el marco legal, no solamente el constitucional, sino como dicen en los discursos de todas las leyes que de ella emanan. Y yo no me quiero quedar y desaprovechar la oportunidad de tocar el tema de las consultas. Ahora con la consulta reciente pública acerca de
Santa Lucía sí, Texcoco sí, Santa Lucía no, y este instrumento que utilizó Andrés Manuel López Obrador para pulsar la opinión pública. Vivimos en las últimas décadas gobiernos que pues atendían solo el interés de las minorías, no el interés de las mayorías. No debiéramos hacer lo mismo ya con las carreteras y con las grandes obras y pues analizar desde la perspectiva jurídica si las consultas públicas tienen base legal o solo es una base política. Mire, la consulta que está proponiendo el presidente electo y todo su equipo, yo creo que es una cuestión que es incipiente en cuanto a la evolución de nuestra maltrecha democracia por el excesivo del presidencialismo que hemos padecido, yo creo que desde hace muchos años. En este ejercicio, es un ejercicio, no tiene la formalidad. De hecho, López Obrador no está en funciones como para que se le pueda equiparar como una autoridad responsable respecto a la cuestión de un acto, por ejemplo, un amparo que escuché por ahí que alguien quiere, o sea, no, yo creo que sí causa cierto escozor a intereses que no están acostumbrados a escuchar la voz, el sentido exactamente. Por más imperfecta que fuese la consulta, pues es un ejercicio que nadie había hecho. Y yo creo que sí está causando mucha incomodidad, a pesar de que no tiene la formalidad y a pesar de que no está ordenado por una autoridad que en estos momentos pudiera constituirse como una autoridad responsable en cuanto a que si está bien, así está mal. Lo peor, en todo caso, es no hacer nada, asumir que el presidente va a seguir siendo la cuestión, el excesivo mandatario con facultades de emperador, en el que no pueda ser ni siquiera sujeto a la más mínima observación, como ocurrió en muchos gobiernos. O sea, la consulta no es legal, pero es legítima. Es legítima, efectivamente, porque es más necesaria. Miren, ¿no? yo por ejemplo, la Acción Popular, que me tocó ya precisamente, que es una figura en la que en algunas constituciones de los estados se le facultaba al gobernado para efecto de que, y cuando se afectara el interés público en un desvío de recursos, entonces algunas constituciones establecían y le concedían a la ciudadanía la figura de la acción popular, que consistía en que si, por ejemplo, un gobierno de un estado, en vez de dar medicamentos, pone agua a los pacientes, pues entonces el ciudadano decía, a ver, señores, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están coludidos y hay un desvío de recursos en el que como ciudadanos no podemos hacer nada porque es una cuestión de ley, es un presupuesto, bla, bla, bla. Entonces dice la Acción Popular, no, se te concede a ti para efecto de que acudas ante a una autoridad jurisdiccional, siempre y cuando lo que se afecte es el interés público, que no se afecte tu interés particular, para que un tribunal en materia administrativa le pidiera el informe justificado a la administración pública que estuviera desviando recursos o estuviese afectando el interés público. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo vimos. Resulta que ese artículo 120 en la Constitución Política del Estado de Colima, cuando yo hice la aclaración, porque hubo un desvío de recursos y decían es que todo está coludido, el órgano fiscalizador del Congreso del Estado, el propio Congreso y el propio gobernador, pues se pueden desviar todos los recursos del mundo, y si pasas las observaciones de la Auditoría Federal, de la Superior de la Federación, pues entonces ya caímos en una impunidad completa y los recursos, pedimos préstamos para pago de pasivo, lo que está prohibido en la Constitución, pero en Colima se perdieron 2.200 millones, no hay con qué pagar, no tenemos para pagar ni la nómina, y el gobernador subsecuente dice, bueno, pues vamos a pedir un crédito no para pago de pasivos de forma directa, que está prohibido, pero paga, exactamente.
Entonces, fue un ejercicio muy bueno, pero lo único que saqué cuando yo hice el proyecto para que se accionara, para que se llevara a cabo la acción popular por parte de la ciudadanía, pues a los 3 meses me derogaron el artículo constitucional, el 120. A mí me molesté, fue cuando acudí a principios de año a tu programa y que efectivamente fue el tema que se trató acerca de la acción popular. Yo creo que en vez de evolucionar desde el punto de vista democrático para tener una observación objetiva respecto de la fundamentación y motivación de cada uno de los actos del gobierno, hemos perdido terreno a la ciudadanía porque nuestros propios legisladores no han tenido ni las ganas, ni la visión, ni la capacidad para impulsar aspectos democráticos es participación ciudadana, ¿no? Es participación ciudadana que se contempló desde la primera reforma política en 1979 con Jesús Reyes Heroles a la cabeza de este proyecto, pero que nunca se concretó. Sí. Siempre se hablaba de la consulta popular y del referéndum, y nunca se llevó a la práctica. No es sino hasta una reforma política reciente de las muchas que hemos tenido que se reglamenta, pero es una reglamentación que francamente pues impide que verdaderamente se consulte a la gente, porque se ponen muchos candados. Y este ejercicio democrático que se está llevando a cabo en estos días, que precisamente culmina en unas horas, es verdaderamente un buen ejercicio de participación ciudadana, legítimo. Por más imperfecto que se tilde, yo creo que es algo que no tiene precedentes en el país. Tomar la opinión de la ciudadanía de forma directa, y pues se está estrenando, aunque fuera una encuesta de juego, pero es más eso que nada. Yo creo que en ese sentido, porque por primera vez se está tomando en cuenta la opinión de la gente. Abogado, retomando el tema que veíamos de las concesiones, la forma arbitraria en que se determinan las cuotas, los peajes en las carreteras, ¿usted consideraría que, dada la opacidad y esta dinámica que nos ha descrito de manera creo que muy puntual, la forma de poder atacar este problema para todos los ciudadanos nos es un problema porque al final afecta a nuestros bolsillos, requeriría de la intervención del Congreso de la Unión para generar una ley específica que normara, que estableciera los criterios adecuados, no solamente para el establecimiento de las concesiones, sino incluso aquellos criterios que determinaran los incrementos o no de tarifas, de tal suerte que los ciudadanos pudiéramos saber cuáles son los criterios con los cuales esto se está determinando, y que en todo caso, siendo establecidos, pudiera hacerse una revisión puntual de si se está cumpliendo o no la ley. Porque en ese momento, como no tenemos criterio, pues cualquier cosa lo puedes justificar. Yo creo que sí sabemos, ¿no? Se lo están robando. Ese es el punto, porque al final, si como coincidíamos hace un momento, el fideicomiso monstruo que se ha armado a unos meses de terminar esta administración, va a administrar esos recursos, ¿no? Con una opacidad semejante, pues entonces no vamos a salir del problema. ¿Usted cree que esto sería un punto que debería estar en la agenda del partido mayoritario en México ahora, en este nuevo periodo? Yo creo que es de seguridad nacional, porque ese exceso de discrecionalidad por parte de la Administración Pública Federal para imponer este tipo de cobros, gravámenes, y también la opacidad respecto a la distribución y el destino de recursos que a final de cuentas salen de los bolsillos de los mexicanos, tiene dos ejes. Uno es respecto de lo que ya ocurrió y lo que nos está dejando la última administración priista, y otro es lo que puede ocurrir a futuro, o sea, de qué forma se puede fiscalizar actos propios de la Administración Pública Federal vía Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cuanto a la otorgación de concesiones. Respecto del primer punto, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo creo que hay que revisar una por una cada concesión, y debe de conformarse, yo creo que dentro del aspecto legislativo y el Poder Ejecutivo, una comisión de revisión contractual para ver hasta qué punto estamos erogando los mexicanos recursos que no debemos de pagar.
lo que está ocurriendo en algunas autopistas, por ejemplo, en el país. Hay otro tema muy importante, por ejemplo, la cuestión de puertos, que después lo vamos a tratar. Y el segundo tema sería, de aquí en adelante, cada concesión carretera que suscriba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en tanto a mí no me invadan mi esfera y no tenga que pagar, no tengo nada que reclamar. Pero si me invaden la esfera jurídica respecto a que me va a causar un acto de molestia y voy a tener que erogar el financiamiento de infraestructura carretera, que no es mi obligación, porque para eso tenemos un presupuesto en la FED de egresos, entonces ahí sí, cada acto del Ejecutivo debe de estar fiscalizado por los demás poderes, tanto por la Suprema Corte en un momento dado si yo tengo alguna inconformidad y que se abra esa línea de que se vea mi inconformidad, pero también desde el aspecto legislativo, que debe de ser el equilibrio respecto de los actos que realiza el Poder Ejecutivo para tener un equilibrio de poderes, porque este exceso de discrecionalidad de recursos por parte del Ejecutivo es una locura. O sea, no puede ser, o sea, no es ni siquiera parte de una cuenta o de rendición de cuentas ante el Congreso el hecho de las concesiones, porque no es parte, o sea, no es un ingreso que el propio Congreso autorizó, sino que es un convenio que hizo una Secretaría de Estado para que, coadyuvando a la infraestructura portuaria, carretera, un particular, pues estamos obligados a pagar. O sea, ¿a cambio de qué? O sea, si por eso pago mis impuestos, entonces tenemos una sobrecarga fiscal respecto a lo que representa ser mexicano y respecto a la cuestión de los impuestos excesivos, como también, por ejemplo, el IEPS. La gasolina, tenemos un impuesto que es de castigo, cuando la gasolina es un motor para la cuestión del movimiento, tanto económico como productivo del país. Pero tenemos sobrecargas fiscales en todo, pagamos en todo, algo, en todo. Que supuestamente ya pagamos con nuestros impuestos. Así es. Compramos una lámpara para poner afuera de nuestras casas porque el servicio público de alumbrado es insuficiente. Es una sobrecarga porque lo estamos pagando de nuestro recibo de la CFE. Y algunos pues optan por escuelas privadas que tienen que pagar porque la educación que brinda el Estado consideran no es adecuada o eficiente. En conclusión, respecto a la cuestión del tema carretero, tenemos esos dos aspectos. Es lo que ya pasó, bajo qué expectativas jurídicas se encuentra ese gran fideicomiso, porque ahorita nos van a dejar al cierre de la administración un paquete muy grande en cuanto a que no quiere la administración saliente rendir cuentas de nada, sino que todo va a estar constituido en un fideicomiso irrevocable, en el que estamos obligados todos los mexicanos a cumplir durante los próximos 60 años, a obligaciones a las cuales ahorita dejó ya en favor de ciertas empresas el gobierno actual, para que nosotros los mexicanos tengamos que pagar de manera puntual, y ni siquiera se buscó una forma alternativa para hacer frente y no afectar tanto a los ciudadanos. En lo futuro, cada concesión debe de estar sujeta a una rendición de cuentas por parte del Ejecutivo, porque a final de cuentas es el Ejecutivo, aunque sea el secretario de Estado, ahí es la cadena de la cuestión de mando, en cuanto a que un acto que yo le pueda refutar al presidente de la República vía carreteras, pues no nomás es al secretario de Comunicaciones, sino que el secretario de Comunicaciones es ejecutor, pero el presidente es el ordenador. Y el responsable. Así es. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? ¿Pasarnos las casetas y no pagar? Pues mire, hay un fenómeno muy curioso. Resulta que si yo me paso la carretera de peaje, pues ninguna autoridad tiene facultad de detenerme ni de nada, porque resulta que ese acto no está debidamente fundado y motivado, ni está regulado por autoridad ninguna. O sea, mi pago por el uso de la caseta no deviene de un acto de autoridad que esté contemplado en alguna legislación. No, es un acto que se deriva de un acto eminentemente administrativo que solamente opera entre el empresario y la Secretaría de Comunicaciones en perjuicio del ciudadano para efectuar un pago. Pero si yo llego y levanto y me paso y ahí está la Policía Federal, está ejerciendo su derecho constitucional de libre tránsito, que hay ciertas empresas
que emplean grupos de choque. Por ejemplo, cuando hay una toma de alguna caseta, pues entonces el empresario contrata 1000 personas para ir y tronar, y ya se derivan actos de violencia porque tenemos una inmadurez los mexicanos en el que no percibimos que realmente no estamos en un verdaderamente Estado de Derecho. Bueno, Pues sí, es una tragedia eso. Esto es una tragedia, sí. Y pues por eso, para mí, el hecho de que se critique el modelo de la consulta pública revela a quienes la critican su vocación de ser dictatoriales, minoritarios y defender sus intereses. Claro, eso es una cuestión obvia. Es decir, es un ejercicio que para nada tiene ninguna cuestión ni de ilegalidad, independientemente de que el objeto respecto a que si es conveniente el nuevo aeropuerto, no, eso ya lo sabemos, se han hecho muchísimos análisis, es decir, ni siquiera está proyectado el país como para erogar ahorita 80,000 millones y continuar con una situación en la que definitivamente pues es una obra que está proyectada para un gran negocio de mantenimiento. Exacto. ¿Usted le recomendaría al próximo gobierno desaparecer caminos y puentes? ¿O cómo cambiar este? Mire, yo creo que el problema no es de las instituciones. Yo creo que el aspecto es legislativo. Yo creo que hay que madurar desde el punto de vista legislativo. El legislador debe primero asesorarse, porque hay un aspecto muy importante. El legislador no tiene la obligación de saber todo, pero sí tiene la obligación de llevar asesorías para arribar a buenas cuestiones legislativas. Entonces yo creo que nos ha hecho falta esa situación. Es decir, no tenemos una proyección porque obviamente en los últimos 6 sexenios o los últimos sexenios la influencia del presidencialismo sobre el aspecto legislativo ha sido demasiado restrictivo. No tenemos una evolución. No. Ajá. Inclusive eso impacta a la Suprema Corte de Justicia, que la Suprema Corte de Justicia tiene que ajustarse a la interpretación de quien hace leyes que a veces no están dentro de la cuestión social, es decir, no atienden al interés público, sino atienden a intereses privados. ¿Cómo nos gustaría seguir platicando con usted? Porque todos los temas que ha tocado han sido de mucho interés, pero sobre todo muy aleccionadores. Hemos aprendido mucho. Yo le pediría a Alberto Pérez Vázquez que hiciera un cierre del programa. Bueno, pues solamente le pediré a la audiencia que nos hace favor de escucharnos, el que reflexionara respecto de la importancia de la participación ciudadana en este sentido, ¿no? Claro. No solamente lo que último tema que hemos abordado, que es la consulta, sino en su participación en temas como los de las concesiones, como los de las cuotas, porque al final afectan el patrimonio familiar. Y por el otro lado, son prácticas de mal gobierno que tenemos que corregir. Y creo que la participación ciudadana en esta administración debe de ser uno de los garantes de la búsqueda de justicia. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Abelardo Martín. Buenas noches. Muchas gracias. Ojalá buenas noches. y pronto te veamos nuevamente aquí en Neto Deporte 10. Claro que sí, aquí estaremos. Alberto Pérez, más gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. Yo les agradezco por la invitación y espero que haya sido productivo. Excelente. Lo volveremos a invitar para que platiquemos ahora de qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia. Le agradezco mucho su compañía y lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en otro Reporte 10. Le deseo mientras tanto buenas gracias y muchas noches. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.